tal cosa, pero creo que... Ay, un segundo. Sí, Monse, la 8.0.43, que es aquí en la página oficial, descargas, community. Buenos días a todos, son las 7:05, así que ya vamos a comenzar. Antes de empezar y lo que se integran los últimos, les un par de comentarios sobre el examen. Ya pues ya llevo algunos calificados. Errores comunes que noté, pues hay quien sí se confió bastante y quiso sacar todo con sentido común y pues el examen no era de sentido común y les falló bastante. Errores, otro error muy común, definición de seguridad social, les faltaron los componentes de la misma. Luego vamos a hacer una revisión a fondo del examen, entonces ahorita nada más les estoy dando como que mis impresiones, pero ya que tengan calificados todos y me pongo de acuerdo con algo con la profesora Silvia, en algún punto vamos a hacer una revisión completa del examen. ¿Qué más? De repente se les olvida que también existe la forma de entrega indirecta. Hay personas que todavía confunden seguridad social con seguro social. Por favor, revisen muy bien eso porque a estas alturas del curso ya no debería de estar pasando. Y de repente cosas que se comentan en clase, pero no ven en las diapositivas. Se nota mucho que hay personas que solo toman captura y creen que con eso van a tener todo el contenido del curso. Acuérdense que desde el principio les avisamos que las diapositivas son solo ayuda visual y que el contenido del curso es lo que platicamos. Entonces, si por alguna razón les cuesta apuntar algo así, pidan que se les repita. Nunca nos hemos negado y salvo algo extremo nunca nos negaremos. Entonces, por favor pídalo, ¿no? Sobre todo lo digo con miras a los siguientes exámenes para que pues esto no les baje su calificación, ¿no? Porque justo los puntitos que van perdiendo en los exámenes, pues son los que los hace tener 8.4, 9.4 y que después al final del semestre estén pidiendo como desesperados esas décimas que no les damos a menos que hagan final o cuando hay reposición, pues reposiciones. Ok, entonces ya llegaron más personas, así que vamos a empezar. ¿Alguien quiere expresar algo sobre el examen? Aprovechando. Hay reposiciones en la presentación como tal, no tenemos indicado que hay reposiciones. Básicamente, derecho a reposiciones se lo gana el grupo en función de cómo trabaja, cómo participa y un largo etcétera. Entonces, más bien, vayan platicando eso con la profesora Silvia, a ver, si va a haber o no va a haber. Entonces, porque si no hay como tal, pues son finales, ¿no? Que es lo que sí viene en la presentación. Entonces, más bien yo les recomendaría bueno, todavía ni tienen su primera calificación de examen poco para que quieran reposiciones, pero pues si sienten que les fue mal, pues vayan más bien haciendo y portándose bien para que el grupo tenga
tenga reposiciones. Dame un segundito que mi presentación no está abriendo, no sé por qué. Ok, si no, pues sin presentación. Ok, rápido. Ok, nosotros vamos a empezar, de hecho empezaron ayer con el tema de financiamiento de de la seguridad social. Ya platicaron con la profesora Silvia que es un sistema de financiamiento, que es precisamente estos medios que se usan para la transferencia intergeneracional de los fondos de la seguridad social y mantener el equilibrio financiero, ¿no? Antes de empezar con lo que van a ver conmigo, que es cómo se clasifican estos sistemas y el funcionamiento de ellos, quisiera platicarles una historia de terror. Y es precisamente lo que puede pasar con un país que no administra bien su sistema de seguridad social desde el lado financiero. Y por eso vamos a hablar de Grecia. Grecia, como todos saben, y por sus clases de historia de la secundaria al menos, es un país que está por ahí del mar Adriático, se le considera la cuna de la cultura occidental, pero nos enseñan historia de Grecia, solo la parte antigua, y no nos hablan después qué pasó con ese país. Grecia durante la Segunda Guerra Mundial fue un país que estaba brincando de bando en bando. Básicamente un día eran aliados de Alemania, el día siguiente eran los más pro-yanquis del universo. Y así estuvo durante toda la guerra. Después entra un periodo de inestabilidad en el que estuvieron cambiando de presidente muy rápidamente. Y por último, llegan de 1967 a 1974 a una dictadura. Si fue una dictadura muy cortita, 7 años, pero aún así fue dictadura. Al terminar la dictadura, hay un gran problema con Grecia y es que en su sistema bipartidista, todos los candidatos o los que intentaban gobernar a Grecia lo hacían de tal manera que intentaban llegar al poder con muchas promesas. ¿A qué me refiero con esto? Oye, vota por mí, te voy a dar un sistema de pensión enorme, te voy a dar beneficios. Y no solo eso, la mayoría de los políticos que intentaban llegar al poder ofrecían a grupos en específico, es decir, no voy a hacer mi propuesta para todos, sino voy a hacer mi propuesta solo para algunas personas, ¿no? Y entonces tenían cosas bien extrañas. Por aquí viene el tema de la falta de unificación, porque, por ejemplo, si yo iba con los funcionarios públicos para pedir el voto de los funcionarios, les decía, voy a darle una pensión a sus hijas solo por ser mamás de 1,000 euros, bueno, del equivalente, porque todavía no tenían el euro, pero del equivalente a 1,000 euros mensuales, ¿no? O, por ejemplo, yo iba como político con el gremio de peluqueros y les decía, no, es que los peluqueros necesitan reivindicarse porque como trabajan con tijeras es una profesión de riesgo y merecen tener una pensión en la que se retiren a los 50 años. Cosas por el estilo. Entonces, basados en lo que vimos en en la parte anterior, ¿qué opinan de la sostenibilidad financiera de este modelo? Jonathan.
no se logra, ¿no? Correcto. No, no hay equilibrio, también lo mencionó Ana Karen, si no me falla, Ana Karina, perdón, en el chat no había equilibrio precisamente, ¿no? Y esto que les comento de los peluqueros no solo pasaba con los peluqueros, pasaba con los porteros, con los músicos, ¿sí, Amanda? Aquí, o sea, con tantas promesas era imposible pues poder cubrir todas esas prestaciones que estaban prometiendo, ¿no? O sea, porque no puedes cubrir a todos al mismo tiempo y darles muchas comodidades, como, o sea, se tiene que cubrir a todos, pero no les puedes dar a todos esa comodidad y esas promesas que les estaban prometiendo. Totalmente. Justo, ¿no? Que también lo vimos un poco cuando hablamos de seguridad social y política, en las causas de disparidad. Entonces, precisamente aquí estamos viendo cómo una promesa política hacía que personas tuvieran mejores prestaciones que otras, ¿no? Y esto, como les decía, no solo pasaba con los peluqueros, fue un ejemplo que puse, pero pasaba con múltiples gremios y gremios que que realmente no era una profesión de riesgo, ¿no? Acuérdense que con la profesora Silvia vieron que las profesiones de riesgo para vejez sí podían tener derecho a retirarse antes, pero meter a músicos, peluqueros, porteros y locutores de radio entre las profesiones de riesgo, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Tenían aparte en general, había prestaciones también desmedidas, como por ejemplo, se les daba 2 meses de aguinaldo, uno en junio y otro en diciembre para las pensiones. Digo, se sentiría bien rico tener algo así, pero pues cuando ya lo ves desde el lado de la sostenibilidad, pues ya no se sentiría tan bien, ¿no? Todo este aumento de prestaciones desmedidas hacía cosas absurdas, como por ejemplo que la edad promedio de retiro fuera de 55 años. Todavía no hablamos de temas de población, pero pues más o menos es bien sabido que después de los países del este de Asia, uno de los países más longevos son los europeos, entonces ahora estamos hablando de personas que se retiraban a los 65 años y sin problema, por ahí del año 2000 deberían estar llegando como a los 80 años, tal vez sin grandes problemas de salud, que solo requerían medicinas y cuidados. Entonces estamos hablando de que estamos pagando pensiones cuantiosas durante mucho tiempo, ¿no? Podían durar esas pensiones más de 30 años incluso, ¿no? Y otro tema es que no solo no había un problema de unificación, sino también había un problema de registros. Y entonces, por ejemplo, había cosas absurdas como que las personas que estuvieran en ciertas profesiones podían reclamar múltiples pensiones, ¿no? Por ejemplo, ay, pues yo estoy en el gremio de los trabajadores de aseguradora, que por ser una profesión de riesgo, no sé por qué razón, me puedo retirar a los 55 años con una pensión cuantiosa, pero también fui funcionario público, entonces podía ir a pedir mi pensión de funcionario público también a los 50 y tantos, y entonces tenía sin problemas mis dos pensiones. Y el hecho de que estas personas tuvieran dos pensiones cuantiosas, porque las pensiones eran del 80-90% del último salario, ese porcentaje que les acabo de decir se llama nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo es el porcentaje que una pensión de vejez representa el último salario, ¿no? Luego vamos a ver cuál es el nivel internacional, pero 80-90% les informo que es alto. Y entonces imagínense que alguien que tenía dos pensiones del 80%, pues ya estaba ganando 1.6 veces su último ingreso, ¿no? A esos extremos absurdos se llegaba. Y eso hacía que el reemplazo promedio de la población superara el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que ganaba más como pensionado que como trabajador, ¿no? Ya también me platicaron con la profesora Silvia este dilema de ¿es más caro o más barato llegar a la vejez? Tienes menos gastos del un lado, tienes más gastos del otro, pero en general, al menos la postura del OIT es que es un poquito más barato, entonces la pensión debería ser un poquito más baja del último salario, ¿no? Ahora, aquí hay un punto bien importante que ya se los platicó a la profesora también ayer. ¿Qué pasa cuando un sistema de seguridad social no tiene dinero internamente para continuar funcionando? ¿De dónde creen que obtengan o de dónde creen que salgan esos recursos? Álvaro. Puede ser deuda. Puede ser deuda, y de hecho es deuda, pero nos regresamos un pasito antes de la deuda. ¿Quién se endeuda? El sistema de seguridad social, las personas que reciben la prestación. ¿Quién es el que se endeuda para pagar eso?
Pues el gobierno, ¿no? El Estado, y por consecuencia de que se endeudó de Estado, pues esa deuda termina siendo transferida a toda la población vía impuestos, ¿no? Y aquí hay un punto importante: si teníamos políticos que llegaron como con promesas, pues subir impuestos me hace quedar mal y no gano la que sigue, ¿no? Entonces, ahí había un gran problema, que pues, me tenía que ir a la deuda. Hubo varios intentos de reformas en los años 90 y principios de los años 2000 para quitar todo este relajito de los múltiples sistemas y las edades exageradamente bajas de retiro. ¿Cómo creen que reaccionó la población? Mal. ¿Cómo me vas a quitar mi derecho a retirarme a los 50 años con casi el doble de lo que gano actualmente, ¿no? Es raro, pero pues las personas a veces no queremos que se nos quiten estos derechos, aunque sean desproporcionados, ¿no? Y es lo que pasó aquí. Las personas reaccionaron mal y ante el miedo de no ganar las siguientes elecciones y que sus partidos perdieran el poder, pues los políticos nunca, ¿cómo se llama? Nunca quisieron tomar esas decisiones, ¿no? Ya después vamos a ver cómo se dio en México esa parte de la toma de decisiones para los cambios en los sistemas de pensiones, pero cuando lleguemos a México, ahorita no lo vamos a mencionar. Entonces, precisamente, ¿no? El sistema era financiado con deuda pública y entonces, si tú financias con deuda pública, pues resulta que terminas gastando más de lo que ingresas, ¿no? Cuando hablamos de gastar más de lo que se ingresa, no solo en finanzas públicas, sino también en la vida en general, vamos a hablar que se tiene déficit. Este es el déficit de Grecia a lo largo de la historia. Estamos desde 1995 hasta 2024, pero si ven hay un pico muy, muy, muy claro, ¿no? ¿Dónde es ese pico? 2009, ¿no? 2009. Ahorita vamos a ver qué pasó en 2009. Pero entonces Grecia tiene déficit. Déficit dijimos que es gastar más de lo que ingresas y eso, pues todo ese déficit se terminó convirtiendo en deuda. Para suerte de Grecia, en 2001, que de hecho hay hasta un escaloncito hacia abajo, en 2001 le pasó algo a Grecia que lo ayudó a patear el problema un poco más hacia el futuro. En 2001 se crea la Unión Europea. Y con la Unión Europea llegó el euro como moneda a los países europeos. El que se integraran las economías europeas no solo significó que ya somos amiguitos y todos vamos a usar el euro, sino que estructuralmente significó muchas cosas. Una de las cosas que significó integrarse a la Unión Europea es que la deuda que emitían a los países ya no se emitía en su totalidad de manera local, es decir, como país, sino se emitía a través del Banco Central Europeo. ¿Cómo se mide o de qué depende la tasa de interés a la que se endeuda un país? Díganme al menos dos factores que son los más importantes. ¿Por qué le presto más barato a Estados Unidos que a Venezuela? Álvaro, y después Itzel. Bueno, ajá, que tenga un cumplimiento, o sea, que sí cumpla que va a pagar tu deuda, puede decirse. Que vaya a cumplir su deuda, o sea, hace el riesgo país. Ajá, Itzel, ¿quieres decir algo más? Sí, a la capacidad de riesgo y también pues pues qué tan endeudado está el país. ¿Qué tan endeudado está el país? Y si me va a pagar, precisamente esos son los factores que quería, Brian, no nada más que me dijeran factores. Entonces, precisamente, ¿no? ¿Qué también voy a pagar y qué tan endeudado estoy? Y si metemos en una bolsa a Alemania, Francia, España, Portugal, en ese momento todavía estaba el Reino Unido y Grecia como bloque europeo, pues uno pensaría que pagarían bien, ¿no? Digo, si Grecia por alguna razón en algún punto no puede pagar, pues por ser Unión Europea, Alemania tendría que salir a respaldarlo, ¿no? Y precisamente eso hizo que la tasa de interés de Grecia fuera más baja.
Si son nacidos de las noticias, van a saber que Donald Trump está peleando porque se baje la tasa de interés estadounidense. Una tasa de endeudamiento baja, ¿qué significa? ¿Qué puedo hacer si pago poquitos intereses cuando me endeudo? Jonathan, ¿más prestado? No entendí lo que dijiste. Endeudarme más, en efecto. Si estoy pagando deuda barata, pues me endeudo más. Y miren qué pasa a partir de 2001 con la deuda griega. Justo cuando entra la Unión Europea, bueno, esto no es deuda, no es déficit, pero el déficit se paga con deuda. Entonces, casi va 1-1 este punto de la deuda con el déficit. Entonces, pues Grecia ahí tenía un problema, ¿no? Y el problema lo pateó hacia el futuro gracias a ese acceso a la deuda, a la deuda barata. ¿Tienes algún comentario, Jonathan, o solo se te quedó levantada la mano? Ok, le bajamos. Ok, entonces, pues aquí había un problema con Grecia, ¿no? Y Grecia estaba navegando en la rayita de poder y no poder pagar su deuda. Estaba en sus máximos de endeudamiento sin tomar alguna decisión de qué hacer con ese problema de pensiones que tenía. Y para acabarla de amolar, en los últimos años, antes ¿cómo se llama? Antes del problema, que es 2009, este pico, en los últimos años antes del problema pasa otra cosa peor. Para ser parte de la Unión Europea, uno de los compromisos que tienen los países es tener un déficit de máximo el 3%. Grecia no estaba ahí, seguro que no estaba ahí. Este es el déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si notan, estaban este es todavía antes de crearse la Unión se crea en 2001, andaban en el 4, 6, más o menos, pero, punto importante, los datos de 2007, 8 y 9 que están aquí, que todavía andan que ya andan en números lejanos al 3%, Grecia los reportó en 4. Le mintieron a la Unión Europea del monto de su déficit para que no lo sacaran y no perdieran ese financiamiento barato. Entonces, pues realmente esto ya era una bomba de tiempo a la que solo le estaban poniendo parchecitos para que continuaran. Entonces resulta que, por ejemplo, en el año 2003, que vemos un déficit por ahí rondando el 4 y cachito, que de hecho es 4.6, lo que reportó Grecia a las autoridades europeas fue 1.7. Estos ya son datos revisados que se supone que son los reales, pero en ese momento Grecia reportó 1.7 dentro del 3 para seguir en el euro, ¿no? En ese momento la deuda de Grecia ya era el 100% de su Producto Interno Bruto. La recomendación de Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional para algunos países, que son los países en vías de desarrollo, es que tu deuda no supere el 50%. Entonces Grecia ya andaba en el 100%. Digo, eso es solo para los países en vías de desarrollo porque Japón está feliz con sus 150. Pero ellos no les dicen nada, lo mismo Estados Unidos. Antes de la crisis, el PIB de Grecia todavía creció tantito, el 2007 creció al 3-4%, pero seguían con déficit del 6-7. Y en 2008 llega la crisis mundial. A ustedes son como del 2002, ¿no? Entonces les tocó muy chiquitos no, son como de 2003, 2004, ¿no? Entonces, pues ustedes la crisis de 2008 les tocó muy chiquitos, pero supongo que en su curso de finanzas ya se las han platicado. ¿Alguien recuerda o sabe de qué se trató la crisis financiera de 2008? ¿Itzel? De la burbuja inmobiliaria. Fue la burbuja inmobiliaria causada por fondos estadounidenses que mezclaban ahí deuda mala con deuda buena y tronó el 16 de septiembre de 2008. Entonces, cuando pasa esto, la crisis no fue solo en Estados Unidos. Fue más grande en Estados Unidos porque ahí surgió, pero como fue una crisis sistémica del sistema financiero estadounidense que se extendió al internacional,
Entonces, varios países tuvieron problemas. Curiosamente, México no los tuvo porque hubo un muy buen manejo bueno, no los tuvo tan grandes, porque sí tuvo, pero no los tuvo tan grandes porque hubo un buen manejo de finanzas. Pero sí fue una crisis fuerte a nivel internacional. Y dentro de esto, una de las consecuencias de que iniciara la crisis, ¿qué pasa con las tasas de interés cuando inicia una crisis internacional? Se disparan, se alzan. Alzan las tasas de interés. Y si Grecia ya estaba en la tablita, pues ¿qué creen que pasó cuando subió la tasa de interés con su deuda? ¿La pudo pagar o no la pudo pagar? Les doy otro spoiler aparte. No hemos hablado mucho de la economía de Grecia, pero la principal actividad económica de Grecia es el turismo. ¿Qué es lo primero que dejamos de hacer cuando hay una crisis? Irnos de vacaciones, ¿no? Digo, si no tengo dinero, pues tal vez le bajo un poco a las vacaciones, no me voy a Europa, me voy a Puebla, entonces pues ya ahorré gasté un poquito menos de dinero. Pues precisamente a Grecia le ocurrió que baja el Producto Interno Bruto porque las personas dejaron de viajar y aparte de todo, tenía que pagar más intereses porque subieron las tasas de interés. Entonces, como dice Ingrid, se volvió insostenible la deuda. Entonces, Grecia llega a un punto, no fue en 2008 porque, como les digo, la crisis empezó en septiembre, entonces los últimos meses del año todavía los pudo sobrellevar, pero a principios de 2009, Grecia se ve imposibilitado de pagar su deuda. Entonces la Unión Europea dice, vamos a ayudar a Grecia porque somos la Unión Europea. Y aquí viene una parte bastante graciosa, que es que cuando se crea la Unión Europea, no se creó un mecanismo de transferencia de fondos entre países para ayudarse en crisis. Entonces, aunque los países de la Unión Europea querían ayudar a Grecia, no podían porque nunca se les ocurrió tener el mecanismo para prestarse entre ellos. Entonces, entre que se hicieron gestiones y se terminó prestando a Grecia a través del Fondo Monetario Internacional, el dinero no llegó hasta 2010. O sea, todo 2009 Grecia tuvo que, entre comillas, sobrevivir sin dinero. Ahora, importante. Aparte, en 2009 justo hubo un cambio de gobierno y con todo este problema que ya tenían financiero, el gobierno entrante lo primero que hizo fue revisar las cuentas. Y resulta que el déficit de 2008 que se había reportado originalmente en 6%, no era 6%, era 15%. Ya tenían un problema muy serio. Entonces, aquí se ven y se dan cuenta que el sistema de pensiones ya era inviable por todas las características que platicamos. Entonces, con la llegada del primer préstamo del Fondo Monetario Internacional a Grecia, se empiezan a hacer múltiples cambios en los esquemas. Estos cambios, paréntesis rápido, cuando el Fondo Monetario Internacional te presta tasas exageradamente bajas, ¿no? Si las tasas mundiales andan como por el 5 o 6%, el fondo te presta el 2%. ¿Por qué? Pues porque la idea es rescatarte, no cobrarte. Pero lo que viene incluido con esas tasas usualmente son recomendaciones, entre comillas, obligatorias de disciplina monetaria, fiscal y administrativa. Entonces, esas son las razones por las que algunos países, sobre todo con ciertos gobiernos populistas, no les gusta mucho este tipo de préstamos porque pues los obligan a, entre comillas, portarse bien, ¿no? Y eso significa reducir cosas que los pueden hacer impopulares, ¿no? Entonces ya vámonos rápido al último tema. Pues resulta que el primer rescate son 110,000 millones de euros para Grecia, se les da en 2010 y precisamente les piden que recorten los gastos, una reforma de pensiones y subir los impuestos. La primera reforma es aumentar gradualmente la edad de los pensionados a los 65 años, reducir algunos beneficios. Si ven, a partir de 2010 empieza a bajar el déficit como porcentaje, pero en 2013 se les vuelve a caer.
¿Qué pasa? Que las reformas no fueron lo suficientemente, ay, ¿qué palabra uso? No fueron lo suficientemente extremas o no fueron lo suficientemente grandes, y entonces les tiene que hacer un segundo rescate por 130,000 millones de euros. Aquí se les pide que reestructuren su deuda, que hagan más recortes de pensiones, en algunas hasta del 40%, y pues esto obviamente creó protestas, creó huelgas, porque las personas estaban acostumbradas a las pensiones, y no solo eso, se volvieron parte del sustento familiar. O sea, había familias que tenían, no sé, el sueldo de un papá y la pensión del abuelito, y ya con eso pues se podían mantener con cierto nivel de vida, ¿no? Si le bajamos a la pensión del abuelito, pues ya mi nivel de vida tiene que bajar, y eso obviamente crea protestas. Aparte que la economía de Grecia estaba mal. Grecia llegó a tener desempleo del 60%. Entre que no había dinero para pagar las cosas ni para invertir, y aparte de todo tenían la presión fiscal que generó impuestos altos por la deuda, abrir negocios o mantener negocios funcionando en Grecia era muy difícil. Pregunta rápida para ustedes: ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran vivido en Grecia a la edad que actualmente tienen durante este periodo de crisis? Migrar. Y eso fue lo que pensaron varios jóvenes griegos. Entonces hubo una enorme fuga, no solo de cerebros, porque sí fue la más importante, pero también hubo una gran fuga. Amanda también ya dice que irse. Hubo una gran fuga de fuerza laboral joven del país. Entonces se complica todavía más la situación, ¿no? Porque ahora no solo no tenemos dinero, sino ya no tenemos quien trabaje. Entonces realmente la situación griega fue muy mala. Hubo un tercer rescate ahí por ahí en 2015, que es cuando ya el déficit deja de ser negativo, pero aún así Grecia tiene este gran problema, ¿no? Entonces, lo que quiero que reflexionen de todo esto es que manejar mal un sistema de seguridad social puede traer consecuencias enormes para la economía de un país. Suena muy bonito pensar que dar más y ayudar más es positivo, pero paradójicamente puede ser negativo, ¿no? Al final todo eso que se dio de más y que se dio en exceso al inicio, con estas pensiones elevadas y estos derechos exorbitantes, se terminó pagando de más y con muchos intereses y a un costo altísimo, como es el perder a tu población joven, solo por querer quedar bien y querer, sobre todo eso, ¿no? Querer quedar bien y querer, que todos te aplaudan y hablen bien de ti, ¿no? Y también como reflexión sobre este tema, pues piensen, este caso griego tiene algunas, no muchas, pero algunas similitudes con México. México tiene otras características estructurales que hacen casi imposible que pase eso, pero hay algunas cosas que se están haciendo de manera similar a como lo hizo Grecia, y pues al rato el costo puede ser más caro, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda sobre lo que acabamos de platicar? Sí, yo. Una duda. ¿El Sí. primer préstamo de cuánto fue, perdón? 110,000 millones de euros. Luego hubo un segundo préstamo por 130,000 millones de euros, y el último préstamo fue de 86,000 millones. Digo, evidentemente no son preguntas de examen, pero pues por si quieren tener el dato, es ese precisamente. Gracias. Ok. En lo que cambió de... ¿alguien más, Frida? Sí, buenos días. Buenos días, Frida. Justo una pregunta como encaminada hacia eso pues como, bueno, mencionabas el caso de aquí en México con tantos apoyos que se está dando, como qué medidas se están tomando para no llegar a ese cambio. Ok. Ok, se corta un poco, Frida, pero por lo que entiendo tu duda es qué pasa con el tema de los apoyos en México, ¿no? ¿Vamos a acabar como Grecia? ¿No vamos a acabar como Grecia? O Venezuela, si lo tropicalizamos. México, el sexenio pasado lo terminó con un grave problema de déficit.
para terminar de pagar algunas obras, el déficit de México que venía, y de hecho por ley debe ser menor al 2%, se fue hasta el 9%. Este déficit lo recibió nuestra presidenta actual del gobierno anterior porque ella no fue quien se endeudó. Entonces, está haciendo los malabares que puede para evitar que sea un problema. De hecho, anoche se presentó el paquete económico, todavía no lo leo, pero por lo que he leído de noticias, todavía ahí tiene muchas medidas de austeridad para precisamente bajar ese déficit lo más posible y sobre todo el costo de la deuda que se adquirió con ese déficit, bajarlo lo más posible. Entonces, estamos cerca de la rayita, no estamos en la rayita, y va a depender mucho de la disciplina que se dé durante este sexenio, si puede ser o no puede ser peligroso. La ventaja que tenemos es que tenemos dos presidentes. Bueno, no me gusta hablar mucho de política de México porque no es el mejor lugar para hacerlo, un salón de licenciatura. La ventaja que tenemos es que tenemos dos presidentas, una que sabe de datos, que habla muy bien y habla de ciencia, y esa es financieramente bastante responsable. Tenemos otra que da discursos en voz lenta y quiere quedar bien con todos, esa sí puede tener problemas, pero si la primera que mencioné se trabaja bien, no deberíamos de tener un problema. Entonces, más bien va a ser un tema de cómo se ha manejado por esta administración. Pero actualmente todavía no hay problema y esperemos que siga así. Ok, gracias. No hay de qué. Amanda. Bueno, no sé si esta pregunta sea parte de la materia, pero como gobierno, ¿cómo podrías como incentivar la inversión externa en tu país para, pues, o sea, para mitigar deuda, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido que también la inversión externa ayuda mucho a... Bueno, ayuda pues, la producción. Ajá. Ajá. Y la producción, pues si te invierten de afuera, pues produces más. Pues dando facilidades, ¿no? Hay personas a las que no les gusta que se les dé facilidades a los inversionistas porque piensa que se les regala cosas, pero pues realmente sí les regalas tantito, pero a cambio te traen empleo, te traen producción y te traen crecimiento económico. Entonces buscar el equilibrio entre dar facilidades y no andar regalando el país. No es parte de la materia, pero por ahí va. Gracias. No hay de qué. Y ahora sí pasemos a nuestro tema. Financiamiento de la seguridad social. Como ya lo platicaron ayer con la profesora, los sistemas de financiamiento son estos, ¿no? Los métodos utilizados para conservar el equilibrio financiero de la seguridad social y asociar cotizaciones futuras con los gastos futuros, ¿no? Y la distribución entre grupos poblacionales e incluso intergeneracional. Aquí lo importante, me voy a ir un poco rápido porque esto ya lo platicaron y no sé por qué lo tengo en mi presentación, es que hay factores que afectan al financiamiento de la seguridad social, ¿no? Ya hablamos en el caso de Grecia del tema de las tasas de interés. También la inflación y las tasas casi siempre van de la mano. Si tengo alta inflación, pues precisamente la política monetaria es mover tasas en función a mi inflación, ¿no? Entonces también me va a afectar. Desastres tanto naturales como económicos me pueden afectar. Acabamos de ver un caso de desastre económico en el caso de Grecia, pero también naturales, ¿no? Como puede ser una pandemia, como puede ser una inundación o un huracán que de repente estoy limitado en mis recursos de la seguridad social y tengo que pagar los daños o ayudar con los daños de un huracán, pues me va a afectar, ¿no? Entonces, me va a afectar. Y curiosamente también los avances médicos. Aquí igual suena paradójico, pero pues gracias a los avances médicos las personas vivimos más. ¿Y qué significa que vivamos más? Pues que si tenemos una pensión nos va a hacer que le paguemos más tiempo a una persona, ¿no? Entonces es paradójico, pero el hecho de que la seguridad social a veces puede jugar en su misma contra, ¿no? El hecho de tener acceso a la seguridad social, una bien manejada sobre todo, le da acceso a las personas a la salud. Ese acceso a la salud hace que vivan más y paradójicamente vuelve la seguridad social más costosa cuando nos volteamos a ver cierto tipo de pensiones, ¿no? Algo que comentaron ayer era, pues precisamente todo esto va a depender de la esperanza de vida, ¿no? Les quiero enseñar esta grafiquita. Esta es la evolución de la esperanza de vida al nacer.
Les tengo aquí varios representantes, que están América Latina y el Caribe, que es la rojita, los miembros de la OCDE, que es la color mostaza, el mundo, que de hecho está mucho más, no, el mundo está abajo, perdón, es que se confunde con Japón, que es la que está mucho más arriba. Entonces, si ven contra estos, México, pues más o menos ahí anda, entre América Latina y los miembros de la OCDE. Tiene ahí una cosa rara, una pancita, bueno, más bien una tendencia hacia abajo a partir de la mitad de la década de los 2000. ¿A qué creen que se deba eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasó en ese momento que hace que nuestra esperanza de vida dure un poco menos? No la crisis financiera, no, Ana Karina, es la guerra contra el narco. Desgraciadamente, pues ahí, ¿cómo se llama? Mueren personas jóvenes y eso te tira para abajo el promedio, ¿no? Entonces, precisamente este efecto de la guerra contra el narco manda para abajo la esperanza de vida de México. Evidentemente va a ser un fenómeno que en algún punto va a acabar. No sé si la guerra, pero al menos el efecto sobre la esperanza de vida, pues sí, va a terminar en un punto de vida, ¿no? Si notan sobre todo, y lo que les quiero recalcar aquí, las leyes de seguridad social anteriores a las actuales, o los sistemas de seguridad social anteriores al actual, sobre todo en el tema del financiamiento, se desarrollan en este periodo entre los años 60 y 70 del siglo pasado. No solo en México, sino en la mayor parte del mundo. Acuérdense que el convenio 102 es de finales de los años 50, entonces todos estos cambios en las leyes empiezan de los países empiezan a esbozarse aquí. ¿De qué esperanzas de vida estamos hablando? Menos de 70 para el caso de Japón, que es la más alta. En términos del mundo estamos hablando de 50 y tantos. Entonces estamos de acuerdo que aquí hablar de pensiones hasta los 60 años, hasta los 65 años en el caso de vejez, 60 para cesantía, no sonaba tan descabellado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si nos vamos aquí a los años 2000, cuando 80s y 90s, cuando se empieza a dar el cambio de sistemas de pensiones y más adelante hacia los 2000, pues vemos que esto ya no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de que aquí, por ejemplo, en los 80s, pues Japón la esperanza de vida ya estaba en más de 75, los países de la OCDE ya estaban arriba de 70, entonces dices, ok, ya son muchos más años pagando pensión. Aquí a nivel promedio ni siquiera se llegaba y aquí ya se supera por casi una década, ¿no? Entonces, esa más adelante también vamos a platicar, que esa es una de las razones por las que desgraciadamente se tiene que hacer el cambio en sistemas, ¿no? No fue un tema, no fue solo un tema de capricho. Déjenme regresar a la presentación. Ahora, ayer igual platicaron de que lo que hace costoso, sobre todo, son las pensiones de largo plazo, ¿no? Quisiera mostrarles esta pirámide que habla sobre los pensionados. Aquí les estoy dando el dato de México porque el internacional, por más que busque, no lo puede conseguir, pero el de México nos sirve como ejemplo de cómo funciona a nivel mundial. Si notan, primero les platico qué es. Es una pirámide poblacional, pero solo tiene pensionados del IMSS. Es el número de pensionados del IMSS. Aquí abajito en el eje, me equivoqué, tuve un error y las etiquetas están mal. Esto del medio realmente debería ser el 0, que es y hacia los lados pues, los números positivos, pero fuera de ese error que tuve. Izquierda tenemos a los hombres en verde, derecha tenemos a las mujeres en guinda. ¿Qué es lo que notan de esta pirámide? Hay 3 grupos claros. ¿Quiénes creen que sean? El primer grupito lo tenemos aquí, ¿no? Como desde los 0 hasta los 24. ¿Quién creen que sea este grupito? Personas con pensiones entre 0 y 24 años. ¿Quiénes creen que sean? Los sobrevivientes. Michelle dijo sobrevivientes. ¿Qué tipo de sobrevivientes? Porque ya saben que hay varios tipos de sobrevivientes. Bueno, pues mayores a los 16 serían que demuestran que sigan estudiando en un colegio nacional.
O si no, pues serían los que quedaron huérfanos de algún trabajador. Huérfanos en general, no nada, no que estamos hablando de huérfanos, ¿no? Este sería nuestro primer grupito, que es más o menos cuantioso, pero comparado con el de arriba está chiquito, ¿no? Segundo grupo, y aquí está más o menos equilibrado entre hombres y mujeres, ¿no? Erandi, hijos sí, maternidad en los 10 a 14 años lo veo difícil, ¿no? Aparte, estamos hablando de pensionados y no existe la pensión de maternidad de Erandi, aguas con eso. Y acaba de hacer el examen, entonces espero que no hayan puesto pensión de maternidad en su examen. Segundo grupito va más o menos de los 25 en adelante, los 25 hasta los 59, y se nota algo bien curioso con este grupo, la mayoría son mujeres. ¿A quién creen que sean estas personas o este tipo de pensionados? O pensionadas más bien, porque son la mayoría. Ana Karina dijo concubinas, Rubén. Sí, básicamente viudas. Viudas, en efecto. Este segundo grupo de pensionados son viudas. Y tenemos un último grupo, este último grupo, que de hecho refleja todavía cómo era la sociedad antes, porque estamos hablando que estos son pensionados en 2015, es decir, este grupo son personas de los años 50, si lo llevamos al pasado, 50 o anteriores. Es un grupo que es mucho más extenso y más cuantioso en hombres, aunque si ven la velocidad a la que bajan los hombres es más rápida que a la que bajan las mujeres, ¿no? Entonces ya al final de la pirámide tenemos que hay más mujeres que hombres. Y aparte tiene otra cosa bien graciosa, ¿no? En 60 tiene un tamaño y después, ¡prum!, en 65 se hace más grande. ¿Quiénes creen que sean estos? ¿Quiénes creen que pertenezcan al último grupo? José Manuel y Ana Karina pusieron ahí una palabrita que preferiría no usar en esta parte del grupo. Misael puso una que me gusta más, que son pensionados por vejez. Más adelante, cuando platiquemos sobre todo de ISSSTE, les voy a decir por qué no me gusta mucho la palabra jubilación. Bueno, no es que no me guste mucho, es que no aplica para muchos casos. Es un poco más adecuado hablar de pensiones por vejez. Y si notan, ¿por qué creen que sea este brinco de los 60 a los 65 años que subió la cantidad de personas? Sí, padres dependientes, o sea, sí, hay mezclados en los grupos, o sea, por aquí en medio hay algunos hijos con discapacidad, aquí arriba también, pero son la minoría. El grueso de los grupos son los que hemos platicado. O sea, estamos hablando de que hijos con pensión a estas edades, por ejemplo, que tengan alguna discapacidad, en una base de 3 millones de registros había 5. Padres con dependientes económicos eran menos de 1,000, son poquitos realmente. Pero bueno, les preguntaba, ¿por qué creen que hay este brinco de los 60 a los 65 años? ¿Ramsés? Porque prefieren recibir la de vejez que la de cesantía, porque es más chiquita. Pues no, puede ser porque prefieren o porque de plano no les da, ¿no? O sea, hay personas que se tienen que esperar hasta el último para tener algo un poquito mejor o incluso cumplir los requisitos, ¿no? Hay quien no junta los años hasta los 65, ¿no? O sea, esa parte de la preferencia, pues es a veces porque nomás sí es lo que necesitan para llegar, ¿no? Entonces, ¿ven cómo todos los conocimientos que adquirieron en el mes pasado les sirven para analizar bien esta gráfica? Pregunta interesante, ¿lo hubieran podido analizar así de bien cuando el primer día del curso? Porque el análisis lo hicieron ustedes, yo nada más les hice preguntas. No creo. Ahí está, ¿no? Entonces, pues ya están adquiriendo conocimiento y este conocimiento precisamente les sirve para eso, para no nada más ser el que agarra los datos y hace la grafiquita, sino pues darle análisis y valor al contenido, ¿no? Que eso es lo que los va a diferenciar de andar haciendo prompts en un chat. Entonces, pues aprovechen todo el conocimiento de todas sus materias y úsenlo para bien. Ok.
son 7:53. Voy a tomar estos últimos minutos nada más para platicarles algo, porque ahorita ya está la mayoría del grupo. Y es que ayer la profesora Silvia les comentó precisamente que pues ya como que se están pasando con el tema de retardos. Hoy empezamos el curso con 40 personas de 70 que deberíamos ser. Entonces me esperé hasta el final pues para que estuviera la mayoría de personas. Ya se van a tomar medidas sobre los retardos. Ayer la profesora les habló de que al menos tuvieran 35 minutos en la clase. Entonces, pues aparte de que ya habían quedado que se iban a manejar así, nada más se los recuerdo por si en el momento que se los dijo no estuvieran todos, ¿no? Entonces, traten de ser muy cuidadosos con ese tema, tanto de las asistencias como de retardos y estar tiempo en la clase, porque pues sí, acuérdense que desde la presentación se platicó que iba a ser presencial, ¿no? Y último punto, porque analizamos la gráfica, pero no les dije por qué. Perdón, andaba medio disperso. Me regreso a la clase y precisamente la razón por la que les muestro esta pirámide es porque entonces, si ya dijimos que las pensiones son en general los que nos va a causar gastos altos, viendo esta estructura, ¿qué pensiones creen que son las que más nos van a preocupar? Las de vejez, porque ni sumadas las de viudez y las de orfandad van a llegar a ser tan cuantiosas, tanto en monto como en cantidad de personas, severidad y frecuencia cuando tomen su curso de teoría del riesgo, como lo son las de vejez. Entonces, en nuestra siguiente clase, que es el jueves, vamos a ver cómo se clasifican, cómo funcionan los esquemas, y yo creo que si tenemos suerte y avanzamos bien, vamos a empezar a ver un ejercicio. En caso de que no lleguemos, pues lo empezamos a ver el martes, pero más o menos ya tenemos un pequeño esbozo de hacia dónde vamos. Y como dice Misael, con las de vejez se tiene incertidumbre de la duración. Sí, aunque con las demás también, ¿no? Porque, por ejemplo, estas viudas de aquí que empezaron, que son viudas desde los 20 y tantos, pues pueden llegar a vivir 70 y tantos años, 80 y tantos años, ¿no? Entonces, también por el tiempo, pero pues son, entre comillas, son muchas menos que las que muchas menos que estas personas de acá que tienen un mayor monto. Que tienen un mayor monto y tienen un monto tanto de personas como financiero. ¿Alguna duda sobre esto último que platicamos o sobre lo que hemos platicado durante el día de hoy? Diego. Sí, profe, ¿podría repetir exactamente por qué está el brinco? Porque no me quedó muy claro entre... ¿Este brinco de aquí? Ajá, entre los 60, 65 y 70. Ajá. Acuérdense que a los 60 tenemos lo que se llama cesantía. Esta parte de aquí se les tiene el mismo requisito de edad, tiene el requisito de tiempo laborado, y a los 65 se da la de vejez. Como vieron con la profesora, cuando vieron la prestación de vejez, a veces se les da un poco menos de monto a las personas que hacen cesantía. Entonces, pues eso es un incentivo para esperarse hasta acá. Otro tema es que no todas las personas pueden cumplir los requisitos, sobre todo de tiempo laborado en los países que lo requieren. Y entonces eso hace que pues esperen unos pocos más de años para empezar para solicitar su pensión hasta acá, ya que cumpla todos los requisitos. Esa es la razón por la que hay menos de cesantía que de vejez. Y otro punto muy importante que no tocamos, pero ya que estamos aquí, dijimos que la de hombres, las barras de hombres disminuían a una velocidad muy rápida, mientras que las de mujeres no tanto. ¿Eso a qué se debe? Entonces, ¿a un exceso de la mortalidad masculina en las edades avanzadas? Los hombres morimos más fácil. No solo en las edades avanzadas, a toda edad. Los hombres morimos más fácil, somos más frágiles. En el sentido de la muerte. Y no es dicho, es estadística. Sí, los hombres morimos más jóvenes porque somos más brutos, pero aquí ya estamos hablando de los 60 y tantos.